El desarrollo personal es un tópico muy amplio, muy complejo, sobre el cual escuchamos un poco de todo, y especialmente de personas que realmente no conocen el tema, es decir, que no lo han experimentado. Pero, ¿qué es el desarrollo personal o autoayuda? Podríamos señalar que es un conjunto de métodos, un conjunto de técnicas, enfoques que permiten una mejora y una transformación de uno mismo. Esta definición ya es problemática, porque cuando hablamos de mejorar uno mismo, cuando hablamos de alcanzar nuestra mejor versión, no sabemos exactamente en qué contexto nos estamos basando. Me gustaría primero hablar del desarrollo personal como un síntoma de nuestra época, ya que es un fenómeno bastante reciente. Cuando lo estudiamos, nos damos cuenta de que la automejora se formalizó a partir del siglo XX, con ramificaciones en la psicología del siglo XIX, pero sigue siendo un fenómeno moderno y relativamente actual. Por lo tanto, para comprender bien este fenómeno, hay que ponerlo en perspectiva, hay que reubicarlo en un contexto que nos permita entender su significado. El desarrollo personal, al final, es un poco un privilegio, es decir, podemos plantearnos la mejora de uno mismo cuando ya no tenemos que preocuparnos por cómo vamos a alimentarnos o cómo vamos a refugiarnos para poder sobrevivir. Así que ya es algo que corresponde a una situación sociológica de privilegiados. En términos sociológicos, nos adentramos en el desarrollo personal cuando no tenemos otros problemas. Cuando estamos en las trincheras durante la guerra, cuando tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para ir a cultivar el campo, el desarrollo personal es algo muy secundario, por no decir absurdo. No tiene sentido preguntarse cómo mejorar, o cómo tener un mejor conocimiento personal, cuando nos enfrentamos a la dureza de la vida, a la dureza de la realidad. Una vez dicho esto, es necesario ir más allá. No se trata simplemente de burlarse de las personas que recurren al desarrollo personal. En mi opinión, esto refleja algo mucho más profundo, la necesidad inherente de todo ser humano de hallar un sentido en su vida. Pienso que no se le puede reprochar a un ser humano buscar sentido, querer que su vida tenga un propósito. Y cuando ese sentido no aparece de manera explícita, de manera directa, vamos a buscarlo, y lo buscaremos principalmente dentro de nosotros mismos. Pero, ¿por qué necesitamos sentido? En una sociedad abundante y opulenta, donde aunque existen desigualdades y algunos enfrentan condiciones de vida mucho más difíciles que otros, en general, incluso las personas más pobres y desfavorecidas logran sobrevivir. Sin embargo, a pesar de esto, puede que no sea suficiente. En todo caso, tenemos una necesidad de sentido, una necesidad de lo inmaterial, podríamos incluso decir de trascendencia que no puede ser satisfecha en el confort material de nuestras sociedades. Aunque tengamos el último celular, o el equipo material que nos permita obtener todo lo que deseamos, eso no es suficiente para satisfacer la profunda carencia de sentido que existe en todo ser humano. Y negar esta dimensión inmaterial, esta dimensión trascendente del ser, creo que es un error. Para algunas personas, el sentido se encuentra en la automejora, y para otras, se encuentra, por ejemplo, en el compromiso político. En la sociedad actual, materialmente confortable y de abundancia, el sentido ya no se presenta de manera evidente. En tiempos en los que la supervivencia representaba una lucha constante, esa lucha tenía un sentido claro. No estábamos tan expuestos a la desesperanza o al cuestionamiento cuando nuestra vida cotidiana se centraba en la lucha por sobrevivir. Es a partir del momento en que ya no tenemos más batallas que librar, es a partir del momento en que ya no tenemos nada más que conquistar, nada más que lograr, cuando tratamos de encontrar sentido en el desarrollo personal. Tal como dice Tyler Durden, en el Club de Pelea, solo después de haberlo perdido todo, somos libres de hacer cualquier cosa. Creo que Tyler, en el Club de la Pelea, hablaba de la autodestrucción en el sentido nietzscheano, es decir, el ir hacia abajo, soltar, enfrentar los peligros y las dificultades que has estado evitando, destruir la identidad y las creencias que te contienen. Sin el coraje para mudar de piel, estarás constantemente sofocado por quien fuiste mientras intentas mejorar tu vida. No puedes alcanzar la tierra prometida sin el valor de navegar más allá del horizonte y perder de vista la costa. El coraje es lo que nos vigoriza y aumenta nuestra testosterona. Ser peligroso es lo que nos hace sentir vivos. Solo aquellos que se atreven a ir hacia abajo pueden transformarse verdaderamente y convertirse en algo nuevo. Esta idea estaba en el centro de la filosofía de Nietzsche. En otras palabras, lo grandioso en el hombre es que es un puente, no una meta. Lo que es adorable en el hombre es que es tanto un ir más allá, como un ir hacia abajo. Amo a quienes no saben vivir de otra forma que como aquellos que descienden, porque ellos son quienes trascienden.
El ir hacia abajo es una de las ideas más importantes en Así habló Zaratustra, y es esencial para toda la filosofía de Nietzsche, aunque casi nadie habla de ello. Los que descienden son aquellos que enfrentan voluntariamente las temporadas difíciles y desagradables de la vida. Ofrecen su yo actual como un sacrificio vivo y enfrentan la incomodidad del cambio. Zaratustra, el sabio intrépido, emprendió muchos grandes descensos, donde bajó al mundo de los hombres y compartió su mensaje sobre el superhombre. Parafraseándolo, y cito, solo aquellos que descienden pueden dar a luz al superhombre. Solo quienes descienden con alegría pueden ser libres y convertirse en algo más. Este es un fragmento de sabiduría contraintuitiva que muchos necesitamos escuchar. En lo que a mí respecta, Nietzsche lo señaló con claridad, no necesitas ser mejor, necesitas ser más peligroso, y tu vida naturalmente encontrará su rumbo. Ir hacia abajo es cómo se logra ir más allá. Toda tu automejora y filosofía no valen nada sin el descenso, sin abrazar lo profundo. La población, en general, está inmersa en un proceso constante de adaptación y ajuste, buscando reparar aquello que perciben como defectuoso o insuficiente en sus vidas. Este impulso no se limita a una pequeña fracción de la sociedad, sino que es una característica común de la experiencia humana, reflejada en la manera en que las personas tienden a identificar problemas y tratar de corregirlos. Un fenómeno particular dentro de este proceso es el automejoramiento, donde los individuos, al igual que la sociedad en su conjunto, buscan restaurar o mejorar aspectos de sí mismos que consideran imperfectos o dañados. Este impulso puede verse en la constante búsqueda de autoperfección. Sin embargo, lo notable es que la gran mayoría de las personas, aunque conscientes de su deseo de mejorar, están errando en su percepción de lo que realmente constituye el bienestar. En su afán por impulsar sus existencias, muchos se enfocan en aspectos que, aunque importantes, no son necesariamente la clave para alcanzar una satisfacción a largo plazo. La creencia de que la solución a sus problemas consiste en ganar más dinero, mejorar las relaciones personales, seguir dietas estrictas, practicar yoga o incluso someterse a tratamientos extremos como baños de hielo, es una idea errónea que puede ser vista como una manifestación de la cultura del más es mejor, o la búsqueda de la excelencia superficial. Nietzsche denunciaba esto como una mentira. En realidad, la mayoría de nuestros deseos son una forma de evasión. Somos increíblemente audaces mintiéndonos a nosotros mismos y evitando la verdad. Una muestra de esto es que muchos individuos recurren a ver videos educativos, convencidos de que están invirtiendo en su crecimiento. Tienes que entender que, en muchos casos, esta búsqueda constante de contenido, lejos de ser una verdadera estrategia de mejora, es en realidad una forma de procrastinación. La paradoja radica en que, en lugar de aplicar lo que aprenden, se sumergen en un ciclo interminable de consumo pasivo de información, lo que les da la falsa sensación de estar avanzando. La vida de algunas personas es en su totalidad un mecanismo de afrontamiento para lidiar con el desastre que son sus vínculos. Otros glorifican la soledad cuando, en realidad, tienen miedo de acercarse a alguien. Los humanos somos expertos en racionalizar nuestras acciones como virtuosas, cuando en realidad el miedo, la debilidad y la conformidad nos gobiernan en secreto. Imagina que tu vida actual es una torre en la que te encuentras de pie. Esta torre está algo desvencijada, con un suelo que tal vez sea sólido, pero también repleto de imperfecciones. Aquí está tu disciplina, que en ocasiones funciona, y también está tu balcón de sueños, lleno de visiones de lo que podría ser, pero a su lado se encuentra la sombra de tus adicciones, relaciones mediocres y hábitos que te restringen. Bajo la torre, en el subsuelo, están todos esos mecanismos de afrontamiento que te protegen, pero que al mismo tiempo, te mantienen cautivo. Un mar profundo y oscuro de miedo, incertidumbre y peligros desconocidos rodea tu torre. Al otro lado de ese mar se encuentra la torre que realmente deseas, llena de vitalidad, armonía, grandeza y libertad, una vida que refleja todo tu potencial y tus sueños más altos. Sin embargo, para llegar a esa torre, debes enfrentarte a tus propios monstruos internos, tus adicciones, miedos y apegos, esos demonios que habitan en tu sótano personal. Debes aprender a confiar en ti mismo, a seguir tu corazón sin dudar y tener el coraje de despojarte de todo lo que te limita. Por encima de todo, de hecho, toda verdadera transformación proviene del coraje, y a menos que esta virtud esté en el centro de tu carácter individual, te mentirás a ti mismo y harás racionalizaciones durante toda tu vida. La mayoría de las veces, la mejora trae rendimientos marginales decrecientes. Un gran ejemplo de esto es el arte de viajar. Si nunca has viajado fuera de tu ciudad,
Hacer tu primer viaje puede ampliar de manera enorme tu perspectiva, enriquecer tu vida y brindarte experiencias que transforman tu forma de ver el mundo. A pesar de eso, a medida que continúas viajando, el impacto en tu visión global de la vida se estabiliza. Es decir, aunque sigas aprendiendo y creciendo a través de nuevos viajes, el efecto acumulativo sobre tu bienestar personal y mental ya no aumenta al mismo ritmo, pues ya has asimilado los beneficios fundamentales de la experiencia. Y esto es lo que sucede con la mejora en todos los niveles. De manera eventual, la torre de nuestra vida llega a un techo donde ya no puede ascender más, y en este punto ya no se trata de mirar hacia arriba, sino de mirar hacia abajo. El tesoro que realmente buscas está dentro de la cueva a la que temes entrar. No se trata de cuán mejor puedes mejorar, sino de cuánta verdad y miedo puedes enfrentar. El cambio personal radical viene de este descenso, y créeme, siempre es el descenso hacia el cambio lo que evitamos con más rigidez. La mayoría de nosotros, de manera consciente o inconsciente, rechazamos la verdad en nuestra naturaleza. Mantenemos las adicciones y las malas relaciones cerca porque sacrificarlas sería desagradable o desgarrador. Evitamos resistencias y dificultades y nos satisfacemos con distracciones y logros ficticios. El miedo dicta nuestras vidas desde las sombras y nos mantiene enfocados en el andamiaje, en lugar de en la torre de la verdadera conquista. Cuando estamos gobernados por el miedo y la estancación, todo se convierte en una forma de afrontar no enfrentar nuestro descenso. Solo cuando descendemos a la oscuridad y seguimos el peligroso camino, nuestra vida florecerá con nueva energía. El secreto para obtener lo máximo de la existencia, tanto en términos de fertilidad como de disfrute, radica en vivir de manera peligrosa. La verdadera alegría de la vida aún está por llegar, y aquellos que se atreven a descender enfrentando sus miedos y superando los obstáculos, son los verdaderos transformadores de su propia realidad. Tal vez quieras más paz y crecimiento espiritual, pero en lugar de intentar meditar más, primero observa el demonio que te está manteniendo atrapado. Las personas constantemente desobedecen su corazón, y como resultado, su mente está caótica y la vida es aburrida. Estas personas intentan arreglarse a sí mismas, o incluso peor, escapar de sí mismas, en lugar de sacrificarse a sí mismas. Esto es como intentar reparar constantemente una torre que está rota en su base. Nietzsche dijo que amaba los tipos superiores que vivieron toda su vida como un descender, como un sacrificio para los dioses, para el superhombre y para su forma más alta. En lugar de buscar comodidad, seguridad y felicidad duradera, que en realidad solo es estancamiento, los que descienden viven en el constante camino de convertirse. El concepto de descender se aplica igualmente al amor, el trabajo, la salud y casi todos los dominios de la vida. El ejemplo más fácil, sin embargo, son las relaciones. La mayoría de las personas están en vínculos que odian, y eso es porque abandonar una relación a largo plazo que no ha estado funcionando es muy doloroso. Iniciar una relación, esforzarse por repararla, o decidir ponerle fin a la misma, pueden considerarse actos de descender. Lo mismo podría decirse del trabajo. Dejar un trabajo que odias para seguir algo a lo que tu naturaleza llama, traería un cambio grande, pero también expansión. La conclusión es que el descender se trata de enfrentar el camino peligroso que intuitivamente sabes que debes tomar. La mayoría de nosotros está negando nuestro verdadero camino sin siquiera darnos cuenta. Negamos los impulsos inocentes de nuestros corazones, el impulso de creación, victoria, libertad. Hemos construido una torre que necesita caer, y, sin embargo, nos quedamos dentro de ella y nos preocupamos por tonterías mientras caminamos cojeando por la vida con nuestras muletas. Sacrificamos nuestra gran aventura porque seguir el corazón implica arriesgarse a enfrentar la verdad. Todo esto es peligroso, porque la verdad no siempre es dulce, a veces, exige un cambio radical en nuestra forma de pensar, de vivir, e incluso de relacionarnos con los demás. Tomar decisiones como dejar la universidad para seguir tu propio camino, puede parecer una locura a primera vista. Dejar atrás al que creías el amor de tu vida, después de años de estrés emocional, puede resultar increíblemente doloroso, pero al mismo tiempo, un alivio liberador. Renunciar a las adicciones que han dominado tu vida adulta puede ser una de las experiencias más aterradoras que puedas enfrentar. Todas estas decisiones tienen algo en común: nos dejan sin las muletas que nos han sostenido hasta ese momento. Pero todos estos eventos representan un gran descenso en el sentido que Nietzsche le da al término, una etapa de dolor, dificultades y pérdidas. Una temporada de transformación siempre está indicada por un corazón turbulento, y déjame ser claro, el corazón te llevará a través del infierno, pero así es como llegas al cielo.
Tal como cita Nietzsche, yo amo a aquel que tiene un espíritu libre y un corazón libre, así que su cabeza es solo las entrañas de su corazón. Sin embargo, su corazón causa su descenso. Cuando te esfuerzas por liberar tu naturaleza y tu espíritu, y sigues esos impulsos de manera sincera, tu mente se esclarece. El ego se convierte en un vehículo de tu oscuridad más profunda y la verdad. Tus pensamientos se llenan con los impulsos valientes de tu corazón, pero el corazón guarda verdades peligrosas, partes de tu psique que aún deben ser reveladas. El corazón causa tu descenso porque exige que te deshagas de tu piel y hagas un sacrificio. Exige que sacrifiques lo que es cómodo pero estancado por lo que es desconocido y emocionante. La naturaleza se proclamó a sí misma como iniciada de Dionisio, y Dionisio era el dios del devenir, la fuerza primordial que inspira el crecimiento, la transformación y el éxtasis. Dionisio es el dios iniciador, y la iniciación personal siempre comienza con una separación y un descenso. Por eso, no puedes comprometerte con el término autoayuda. Si Nietzsche estuviera vivo, seguramente rechazaría ese concepto, ya que reduce la vida a una idea lineal y estática, cuando en realidad es un proceso de destrucción, descenso y oscuridad. La positividad impulsada en nuestra era contemporánea es una contradicción a la naturaleza más salvaje de la vida. Y es precisamente dentro de ese salvajismo, en medio de esa inquietud existencial, donde realmente podemos trascender nuestra propia existencia. En el descenso hacia la oscuridad fructífera, es donde comienzan a emerger las energías salvajes, extáticas e inocentes. Nietzsche afirmaba que amaba a aquellos que viven como descendedores, que viven toda su vida como un gran descenso, en lugar de perseguir la vida fácil y placentera que atrapa a la mayoría de las personas. Los descendedores eligen perseguir su victoria más alta, incluso si esto significa enfrentar un gran miedo. Los descendedores se entregan completamente a los impulsos valientes de su corazón, y al hacerlo, aprenden a vivir más allá de sí mismos. Y desde la perspectiva de Nietzsche, en mi propia experiencia, este arte de descender y sobrepasar, es la experiencia más gozosa de la vida. Lo que he aprendido es que realmente no puedes superarte a ti mismo y florecer hasta que estés dispuesto a dejar ir y despojarte de tu propia piel. La vida responde principalmente al coraje, y los descendedores son verdaderamente los trascendedores. Como aprendemos de Nietzsche, en la Gaia Ciencia. Uno debe desear la verdad, aunque nos devore.